Para muchas personas, el hecho de practicar el squash el fin de semana significa el motivo para adquirir condición física. Lo cierto es que este deporte busca tener más proyección, respeto y adeptos con el trabajo que se hace desde organismos como el CODE Jalisco, que tiene un par de prospectos que ya se han consolidado a nivel nacional y buscan abrirse paso en el siguiente ámbito. Hablaremos hoy del momento que vive el squash en Jalisco desde el CODE Jalisco. Acompáñeme, esto es Talento Deportivo. Pues yo desde pequeña empecé a practicar distintos deportes. Empecé con natación, gimnasia, después hice tenis, que fue lo que me acercó más al squash. Pero lo que más me acercó fue que yo practicaba ajedrez aquí en este mismo edificio, en la parte de abajo. Entonces yo siempre que salía de mis clases de ajedrez veía el squash y decía, no, sí me gusta y así. Y entonces un día cerraron mis clases de tenis y decidí jugar squash porque era lo más parecido en cuanto al deporte de raqueta. Empecé a los 8 años, empecé a jugar el squash. Yo antes, yo no conocía el squash. La historia es muy curiosa porque yo de muy pequeño iba a jugar con unos tíos tienen una cancha de frontón allá en un rancho y íbamos a jugar. A mí me llevaban pues a la reunión familiar y todo eso y yo veía cómo mis tíos empezaban a jugar y pues yo estaba muy pequeño, no sabía lo que estaban haciendo. Y en uno de esos me empezaron a fomentar el deporte, a decir pues vente, vamos a jugar. Lo vamos llevando poco a poco y casualmente en el siguiente año mi mamá me mete a los cursos de verano aquí en el CODE. El primer año a mí no me dieron el squash, ya el segundo año me metieron al squash y me dieron una clase para el squash. Como yo ya tenía una cierta manera de cómo jugar, agarrar una raqueta, una pelota, una cancha, al llegar aquí se me hizo, entre comillas, un poco fácil a comparación de otros niños, porque yo ya tenía la idea de cómo era pegarle a la pelota y todo eso. Y ya al verme que más o menos le hallaba al deporte, me invitaron a participar, a entrenar el squash. Pues mira, a raíz de la llegada de Camilo Moreno y la mía aquí al instituto, pues no sé, yo no soy quien para decir qué tanto ha crecido, más bien yo sí te sé decir qué tanto se ha trabajado, ¿no? Realmente el compromiso lo tenemos día con día con los chavos. Hace rato atrás de cámaras te decía que ya salió una generación, estamos trabajando ya por la otra. Nunca nos imaginamos, siendo sinceros, que los niveles que iban a llegar de estos chavos. O sea, obviamente uno trabaja por ser mejor, pero la verdad estos chavos nos han puesto un ejemplo grande de que se pueden las cosas. Estaba José Miguel Rueda y él fue el que me hizo la prueba de iniciación. Y de mis compañeros de ahorita estaba Dina Anguiano y estaba Luis Martínez. Y ya, por mencionar algunos, porque de ahí en más pues, se van saliendo como pasa. La verdad, antes no había tocado otro deporte de raqueta. Antes estaba en fútbol, pues como cualquier niño empieza primero fútbol. Y casualmente me tocó squash, porque es lo que yo me pregunto, ¿por qué no badminton, por qué no tenis o otro deporte? Que es lo que yo me pregunto. Y hasta la fecha todavía no he podido saber por qué el squash. Mira, actualmente ha cambiado la estructura. Antes, la verdad, Camilo y yo nos dedicábamos a estar en todos lados, en base, en selección, en los que quisieran jugar. Y antes, pues era, la verdad, no nos podíamos dar el lujo de decir que no a un chavo. Ahorita ya nos hemos estructurado de una mejor manera y sí se hace un proceso de captación. Ya somos 4 entrenadores, Fátima Meléndez, Isaac Alcalá, Camilo Moreno y tu servidor. Y pasan por esos filtros, Isaac Alcalá es la primera persona que vas a ver aquí entrando aquí a la squash en el CODE y él te canaliza ya sea al proceso de base o al proceso de centros de iniciación. Ese es el paso a seguir. Me gustaba que la pelota no botaba tanto y era desafiante atinarle a la pelota. Y aparte de que se necesitaba correr muchísimo a diferencia de otros deportes. Yo la verdad, igual que Camilo, pensamos de la misma manera y los nuevos entrenadores, Isaac y Fátima, pensamos que la verdad cualquier chavo que tenga ganas y que se le vea que disfrute el entrenamiento y el esfuerzo y el sacrificio, lo agarramos y lo desarrollamos. No importa si no es habilidoso, no importa si es coordinado,
Obviamente nosotros como entrenadores buscamos un somatotipo, pero realmente no nos apegamos al guión, vaya, o sea, nos atrevemos a buscar 2, 3 diferentes perfiles, desarrollarlos y nos han dado buenos resultados. Como a los 6 meses jugué un selectivo estatal y ahí no clasifiqué porque llevaba prácticamente nada jugando, pero como me quedé a nada de clasificar a hacer selección de Jalisco, pues de ahí dije no, mi siguiente objetivo va a ser clasificar. La disciplina en el mundo del deporte tiene que ver en todo. Tiene que ver desde el hecho que tienes que llegar puntual, es disciplina. El hecho en que tienes que hacer el ejercicio bien, también es disciplina. Realmente la disciplina es una de las bases para trabajar en alto rendimiento y en Selección Jalisco, aquí en Jalisco. Siempre la familia ha estado ahí atrás de mí apoyándome, tíos, sobrinos, primos, siempre. No me ha faltado nada, gracias a Dios. No, al principio no les gustaba porque a mis papás les gustaba que yo jugaba ajedrez, que porque el desarrollo mental y todo eso, pero yo les decía, no, la verdad yo no puedo estar sentada tantas horas, yo necesito moverme. Y pues poco a poco fueron viendo que pues era lo mío y pues lo aceptaron y me apoyaron. Sí, gracias a Dios he ido a la mayoría de las Olimpiadas. En esa edición jugué solamente por equipos, pero casualmente mi primera Olimpiada y ganamos medalla de oro. Fue en la Olimpiada de Toluca, 2011. En ese tiempo era el más pequeño en cuestión de edad. Y ganamos medalla de oro en equipos y mi primera medalla en individual. Esas fueron mis 2 primeras medallas en cuestión de Olimpiada Nacional. Pues comúnmente se juega de 2 personas, también existe la modalidad de dobles, pero se juega con una raqueta, una pelota. El juego consiste en ganar el punto, que la pelota no rebote 2 veces, que no salga de las líneas de las que están permitidas en la cancha. Se juega comúnmente 3 de 5 sets a 11 puntos cada set. El squash es un deporte aeróbico que tienes que llevar de la mano tanto resistencia, fuerza, agilidad, tienes que tener muchos reflejos. Y la verdad el squash es muy completo porque tienes que tener mucha rapidez en piernas, fuerza en piernas, porque un partido de squash mínimo son como 40, 45 minutos. Estamos hablando que en 45 minutos no vas a parar, estás en constante movimiento. Entonces tienes que cuidar la cuestión de las piernas, tener mucha fuerza en piernas, trabajar tu cabeza, porque también partidos muy largos hacen que te desesperes y pierdas los partidos. Y en los entrenamientos pues tratamos de balancearlo, de llevar de la mano el correr, hacer fuerza en el gimnasio, todo eso. Y en la mañana entrenamos de 8 de la mañana a 10 de la mañana y en la tarde volvemos a entrenar de 4 a 7 todos los días. Si bien el squash es un deporte completamente físico, por la rapidez que requiere dentro de la cancha, también el aspecto mental es importante para practicarlo y algunas veces la estrategia puede hacer la diferencia para ganar un partido. Veamos. Se hace una estrategia previo al partido o hasta un torneo porque también importa mucho el rival. Aquí importa el rival, decir si es zurdo, pues cómo vas a jugarle un zurdo. Entonces tienes que armar tu estrategia para un zurdo. No es lo mismo jugar zurdo con un derecho. También si es muy pesado, pero tiene muy buenos remates, entonces tienes que cambiar tu estrategia para jugar de diferente manera que no te afecte en el partido. Yo lo sigo diciendo y ahí con los que conozco de otros deportes, hay revistas, hay estudios que se dedican a comparar y a sacar qué deporte es más exigente y todo. Y el squash, en cualquier estudio que lo veas, está siempre en el top 5. Forbes lo puso como número 1 en el 2016. Entonces, la verdad, el squash es un deporte que cada vez, si lo vemos en las ligas profesionales, cada vez ves un perfil del jugador súper cuidado. O sea, tienen que cuidar su alimentación, sus horas de sueño, su rutina. Son muy metódicos en su día a día porque es muy exigente este deporte.
De José Miguel, la verdad, todos los años que he practicado con él, que ha estado conmigo, le he aprendido su técnica. Me gusta mucho su técnica porque él es un hombre que sabe manejar la bola. Que sabe, él dice, sabes que yo estoy de esta manera y me gusta ponerla de acá, y lo hace. De Camilo, tengo un poquito menos conociéndolo, un poquito menos que José Miguel, y la verdad, como él es de otro país, los colombianos juegan muy diferente a mí, entonces a mí me gusta mucho cómo juegan. Entonces a veces saca unos tiros que digo, wow, o sea, ¿cómo le hace? Y le pregunto, oye, ¿cómo le hiciste? Pues para aprenderlos y pues ponerlos en práctica en los partidos. Hay que estarnos innovando. O sea, Camilo Moreno y tu servidor nos hemos dado a la tarea y sí nos hemos preocupado por actualizarnos, por estar viendo nuevas tendencias de entrenamiento, por ir a capacitarnos. Inclusive Camilo va regresando hace 3 semanas, fue a un congreso de la World Squash Federation en Colombia y regresó con nuevas ideas y las estamos implementando. Esa es la manera en que estamos refrescando los entrenamientos. Lamentablemente no se escucha mucho el squash, o sea, tú vas con una persona, le dices, oye, yo practico squash, y te empiezan a decir, no, pues, ¿qué es? A comparación del fútbol, que medio mundo lo conoce. Yo pienso que el squash le ocupa más fomentación, que más gente lo reconozca a nivel mundial, porque es un muy bonito deporte, y yo pienso que hace falta esa pequeña parte de que la gente lo conozca. La verdad, estos chavos, pues imagínate, tú empiezas a probar lo que es el sacrificio, la disciplina, y con el tiempo se te está dando el resultado, pues lógicamente te cambia la perspectiva de vida, ¿no? Y estos muchachos se la creen toda, o sea, creen que pueden hacer todo y se lo proponen, y la verdad, lo que, como tú mencionaste, Carlos y Miriam se han propuesto siempre metas y lo han logrado. Comúnmente calentamos de 10 a 15 minutos, procuramos correr, hacer unos laterales, estirar muy bien, preparar nuestro cuerpo para el desgaste físico que presentamos en el entrenamiento. Comúnmente hacemos una sesión de una parte técnica y una parte física. La parte técnica pues incluye lo que son paralelas, que son cosas básicas, tiros básicos, y la parte física requiere pues tanto de resistencia, correr, hacer unos desplazamientos, entre otras cosas. Ha habido chavos que realmente nosotros nos comprometemos, tenemos junta con los padres de familia al inicio del ciclo, y ahí es donde nos hemos sentado, porque sí ha pasado, sí nos ha pasado que a la mitad del proceso se cansan, a la mitad del proceso abandonan el proyecto, pero créeme que cada vez pasa menos, cada vez los padres de familia creen más en un CODE Jalisco, confían más en un proyecto. Nosotros en Squash, pues al inicio nos tocaba convencer, ahorita afortunadamente vienen ya sabiendo de la historia de todos estos chavos que han logrado grandes cosas. No, la verdad no, o sea, si tú quieres practicar squash así, tú dices, yo quiero jugar, tienes que empezar así como de ceros y desde lo más básico, porque si no, pues no vas a aguantar. El otro año, en el 2016, me fracturé la muñeca, tuve una fractura del escafoides y del radio, y estuve fuera todo el año prácticamente, sin competencias, sin entrenamientos, en lo que me recuperaba. Me perdí esa olimpiada, desafortunadamente. Hasta diciembre, que fueron los estatales, volví a participar, pero porque ya podía. Sí, en el 2014 sufrí una lesión, tenía un desgarre en las 2 piernas y me duró 1 año, dejé de jugar 6 meses de squash. La verdad, hubo un tiempo en el que sí, después de la fractura, estaba pensando que pues como ya eran mis últimos años, ya decía pues ya mejor me dedico a otra cosa, al estudio, pero me hicieron recapacitar mi familia, pensarlo 2 veces y me dijeron pues son cosas de la vida, o sea, son cosas que vienen, se van, vamos a salir de eso, y volví a entrenar muy duro para regresar más fuerte este año, y afortunadamente quedé en primer lugar a nivel estatal y clasifiqué a la Olimpiada de este año. No, yo creo que una de las partes más importantes del squash, excluyendo lo físico, es la parte mental, la inteligencia a la hora de jugar. Por ahí dicen que el squash es el ajedrez físico. Cada una de las dos vertientes que manejas tienen su dificultad,
sus puntos finos. Por ejemplo, en los chiquitos es enseñanza, es anclaje, es enamorarlos, es meterlos al mundo del squash, un poquito más recreativo. Y eso es difícil, eso créeme que es difícil, porque realmente a mí me ha pasado que eso yo hacía en un inicio, motivar a los chavos a que se quedaran en el squash. Y ahorita lo tengo que volver a hacer y son otros chavos con otra mentalidad, traen otra cultura, son generaciones distintas, entonces hay que saberlos manejar también. Y en los grandes hay que saberlos llevar para no desgastarlos, no lesionarlos. O sea, nos estamos convirtiendo en los rivales a vencer, pero también en un ejemplo a seguir. Y no es un ejemplo a seguir en cuanto a nombres propios, en cuanto a José Miguel, en cuanto a Camilo, en cuanto a Miriam, en cuanto a Carlos. No, es seguir el ejemplo del trabajo colectivo, de tener una identidad, de tener un modelo en el cual se ponga las bases del equipo y trabajo en equipo y cooperar en equipo para obtener un resultado. Al igual que otros deportes, el squash ha crecido en Jalisco y en México en los últimos años y con exponentes ya de carácter internacional con buenos resultados. El problema de raíz es la falta de espacios para practicar esta disciplina, lo cual afecta directamente al atleta. Y sobre esto habla el entrenador Miguel Rueda. Yo creo que igual que los deportes no conocidos, solamente poca gente conoce el squash. Entonces la necesidad de canchas de squash en Guadalajara no es tanta. En los últimos años, a raíz del proyecto de CODE Jalisco, han salido generaciones y generaciones de chavos y de atletas de alto rendimiento que saben jugar bien squash con necesidad de jugar en algún club. Y hoy en día, el que quiera hacer un buen negocio, inviertan en un proyecto con canchas de squash. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda ya de canchas, sobre todo de canchas en la zona metropolitana, porque en Vallarta hay también otras, en Tapalpa y en Ciudad Guzmán también, pero aquí en Guadalajara se necesitan ya cada vez más canchas. No, la verdad sí, yo cuando entré aquí al squash, pues sí se conocía, era algo vago, pero ahorita yo creo que está en uno de los momentos donde hay más, donde se puede hablar más del squash. Yo pienso que si para fomentar el deporte sería un poco más de torneos, que la gente vea el deporte, que se dé cuenta de que el squash es capaz de hacer muchísimo más cosas que solamente, por ejemplo, el fútbol, y no es por despreciar el fútbol, que a mí me encanta. Pero yo pienso que acercar más a los niños, que los niños son las bases del futuro para el deporte. Entonces yo pienso que si los papás, en vez de darle un deporte, que se vayan por el lado del squash. Y si les gusta, pues muy bien. Si no, pues ¿sabes qué? Muchísimas gracias. La verdad sí, yo creo que sin el apoyo de mis papás en el ámbito económico, creo que no hubiera hecho muchas de las cosas que he realizado hasta el día de hoy. Y sí se requiere de bastante. Aquí, gracias al apoyo del instituto y lo que quieras, pero si tú quieres ir a jugar squash en otro lado, es muy costoso, tanto la renta de la cancha. Mi primera vez fuera de México, en el extranjero, fue en el 2012, tenía 12 años. Clasifiqué a Estados Unidos, al US Open, que fue en la ciudad de Boston, en la Universidad de Harvard. Luego hubo otro torneo que fue en Canadá, fue en la ciudad de Ontario, en Niagara Falls. Ahí me tocó quedar en segundo y en Estados Unidos me tocó quedar en sexto, fue mi mejor ranking. Claro que sí, digo, sí, competir en Olimpiadas Nacionales se siente padrísimo. Ahora, estando en otro país representando a México, yo creo que es una de las mejores experiencias que he tenido. Sí se sienten muchos nervios, presión, pero yo creo que es algo inexplicable, es muy padre. Ahorita a mediano plazo yo creo que unos Panamericanos juveniles y así yéndonos un poquito más abajo, Olimpiadas Nacionales, posiblemente Juegos Olímpicos juveniles y hasta ahorita eso es lo máximo que tenemos.
Me ha tocado ver que, sobre todo en Estados Unidos, que los apoyan muchísimo porque hay niños desde 10 años y ya están jugando torneos internacionales y yo me tuve que ganar mi puesto para viajar y competir y ellos no, ellos simplemente le dicen, ¿sabes qué? Voy a reunir un grupo de 10 niños y me los voy a llevar a un torneo a Europa o a otro continente. Y aquí en México no, aquí lamentablemente te tienes que ganar ese puesto para poder ir a representar a México. Me ha costado mucho trabajo, pero yo creo que ver cómo he progresado en cosas pequeñas, tanto corriendo como desplazándome, me ha hecho ver que el trabajo sí da frutos. Y pues, ¿qué más? Todas las cosas que he ganado, las competencias, creo que eso me ha hecho confiar todavía más en todo el trabajo que he hecho y en mí. Ahorita para lo que son los 2018, los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a hacer en Buenos Aires, ya entró el squash como exhibición. Esperemos tener la participación de algún mexicano dentro de esa gran oportunidad. Se dio el primer paso. Es necesario para ser considerado un deporte olímpico tener primero eventos a nivel centroamericano, panamericano, así en cada uno de los continentes, en sus diferentes divisiones continentales. Y también ya empezar a tener esa participación a nivel mundial como son los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y el siguiente año ya está el programa, ahí está el squash y se dio el primer gran paso. Esperemos que para el 2024 se haga oficial. Si no es oficial, aunque sea de exhibición, pero estar dando esos pasos. O sea, créeme que el squash ya entró en una inercia en la cual es difícil que lo detengan para entrar en los Juegos Olímpicos. Me gustaría estar en una universidad, estar becado por la universidad y seguir jugando por esa universidad en Estados Unidos. En Estados Unidos la ventaja es que apoyan muchísimo el deporte y allá hacen como colegiales y ellos mismos se hacen competencia. Entonces ellos empiezan a reunir jugadores de todo el mundo a las universidades para que ahí hagan su competencia y crezca más el squash. ¿Algo más que si les late probar un deporte nuevo, que le den la oportunidad al squash, porque la verdad no se van a quedar con ganas de nada. El squash es muy bonito, tiene muchísimas bases, tiene tanto la capacidad mental, resistencia, y si les gustaría practicar un deporte nuevo, que le dediquen a eso. Más allá del retiro inminente de Carlos y Miriam dentro del squash profesional, hay un trabajo ya que se realiza en el CODE Jalisco y una consolidación a nivel nacional que los pone como el número 1 en este deporte en México, también de la mano de entrenadores como Miguel Rueda y Camilo Moreno. Sin embargo, se busca más allá e incluso que puedan llegar a Juegos Olímpicos si se define como una disciplina dentro del programa de deportes. Lo invito a que me acompañe la próxima semana con más atletas y más disciplinas aquí en Talento Deportivo.